Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 14 de agosto, 4 de la tarde, al webinar Análisis Económico de Europa y América Latina. En primer lugar, queremos agradecer la participación y patrocinio de Gal Coach en el día de hoy y obviamente hacer la presentación del ingeniero Guillermo Adolfo Loaiza, ingeniero metalúrgico y de materiales de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en finanzas, experiencia de más de 25 años en el sector manufacturero, en las áreas metalmecánica, eléctrica, agroindustria y construcción. Y adicionalmente, cuenta con experiencia en ejecución de estrategias para la realización de negocios basado en el desarrollo de planes estratégicos. Entonces, dicho esto, queremos comentarles que este tipo de webinar no son comunes, no son los normales, porque representa un análisis detallado, un análisis que normalmente las personas como tal, las personas naturales y los industriales y aquellos dedicados al comercio debieran conocer para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, muchísimas gracias por este valioso aporte. Ingeniero Guillermo, quedamos en sus manos. Por favor, inicie su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Giovanni, muchas gracias por la presentación. Y aquí vamos. Este webinar de hoy es un webinar muy especial porque abarca varias tendencias y de las más recientes. Vamos a ver qué desafíos hay actuales y qué perspectivas hay entre Europa y América Latina, donde tendremos en cuenta el crecimiento del PIB, factores que impulsen ese crecimiento, tasas de inflación, desempleo, mercado laboral, relaciones internacionales, es importante, muy importante las relaciones internacionales, y también examinar problemas estructurales que afectan al crecimiento. Ese impacto también de las reformas que traen esas propuestas estructurales y algo de políticas orientadas al desarrollo sostenible. Primero que todo, una pregunta que siempre nos hemos hecho, a veces salimos muy rápido diciendo qué es América Latina, y por lo general siempre pensamos que América Latina está Estados Unidos y Canadá. Precisamente en este análisis de hoy hay que aclarar que América Latina es un conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín, español, portugués y francés. ¿Qué países conforman América Latina? Pues están miembros como la antigua Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal, San Vicente y otras. Aquí no vamos a tener análisis de Estados Unidos ni de Canadá cuando hablemos de América Latina. Vamos a hablar de estos países que acabamos de mencionar. Hay algo interesante. Siempre en nuestros análisis arrancamos con el crecimiento del PIB. El PIB es lo que nos coloca sobre la plataforma de cómo estamos. En enero 6 de este año, el Banco Mundial esperaba, ahí vemos en la presentación, dice enero 6, una flechita hacia abajo, decía que el mundo iba a estar en el año 2024 con un PIB del 2.4. A mano izquierda pueden observar que a agosto 12, o sea, hasta hace 2 días, el mundo realmente tiene un PIB aproximadamente del 2.1. O sea, que está un poco por debajo de esa proyección. Europa y Asia Central, como tal, se estimaba en enero de este año un 2.4. Hay un promedio, una franja que en este momento está entre el 1.7 y 2. Quiere decir que también está un poco bajo con respecto a lo que pensó el Banco Mundial. Y América Latina y el Caribe, lo que nos incluye a nosotros, se esperaba un 2.3 y en este momento se tiene un 2.5 al 3. Quiere decir que América Latina en este momento tiene una franja mejor
que las dos anteriores, incluyendo el mundo. Eso en buena hora. Vamos a ver la interrelación que hay entre Europa y América Latina. Y quiero manifestar, como siempre, la metodología nuestra de estos análisis de webinar no es un input más diferente a los empresarios que nos escuchan, nos ven, que puedan usar la información para que dentro de sus estrategias DOFA las puedan tener en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre los análisis webinar que tenemos nosotros van encaminados como si esto fuese una empresa. Y como es una empresa, tenemos que hacer los análisis precisamente DOFA. Y con esta información que entregamos, de alguna forma muy actual, pues permita tener esa materia prima para que lo puedan desarrollar. Al final nos referiremos a aquello. Entonces, la interrelación que hay entre Europa y América Latina, siempre en este momento, es a través del comercio. O sea, esa interrelación que tenemos es a través del comercio y vía inversión, ¿sí? Vía inversión. Digamos que esas son las interrelaciones que tenemos entre los bloques de Europa, vamos a hablar así, y bloques de América Latina. Comercio e inversión extranjera. Las empresas europeas, muchas tienen una fuerte presencia aquí en Latinoamérica, especialmente en los sectores como la energía, telecomunicaciones y sector financiero. Ya vamos a ver algunas. Y por otro lado, Europa para América Latina es un mercado clave para las exportaciones, especialmente en productos agrícolas y de materias primas. Aquí vemos rápidamente una torta donde vemos que las exportaciones de América Latina a Europa, el 40% es sector agrícola. Luego le sigue el sector minerales con un 25%, el petróleo con un 20% y otros con un 15%. Ese es el portafolio de exportación de América Latina hacia Europa. Se destaca dentro de la sectora agrícola, pues el café, cacao, frutas y verduras como tal. Y en materias primas como minerales y el petróleo. Ahora, ¿qué exporta Europa a América Latina? Prácticamente lo que exporta son maquinaria y productos farmacéuticos y de tecnología. En eso se enfocan esos sectores Europa hacia América Latina. Estos productos son muy importantes para nuestra América Latina porque permiten el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico de la región como tal y ayuda a modernizar toda la infraestructura y mejorar la competitividad económica. Es decir, esa información, esa tecnología, eso que llega acá a América Latina nos sirve demasiado para nuestros intereses económicos de Latinoamérica, de parte de Europa. La inversión extranjera directa es una de las interrelaciones que comenté al principio. Pues prácticamente las empresas europeas en América Latina, como lo decíamos al principio, están en el sector de la energía, telecomunicaciones, servicio financiero y la industria automotriz. Y las latinoamericanas en Europa son los de alimentos y bebidas y la minería. Digamos que esas son nuestras fuerzas para nosotros hacer presencia en Europa. Estas inversiones que permiten a las empresas latinoamericanas acceder a nuevos mercados y diversificar sus fuentes de ingresos. Ese es el gran reto que tiene Latinoamérica para con Europa, para con nuestro cliente importante. Aunque también Europa, para nosotros también somos un cliente importante. Veamos, aquí hay un cuadro de cuáles, es un ejemplo de varias empresas europeas que tienen presencia en América Latina. Siemens, pues todos sabemos de Siemens, hemos escuchado, es una marca mundial, país de origen Alemania, está en los sectores de energía e infraestructura y tiene presencia en Brasil, México, Argentina y Colombia. Unilever, que su país de origen es el Reino Unido, Países Bajos también. Su sector bienes de consumo y su presencia se encuentra en Brasil, México, Argentina, Colombia y otros países en menos proporción. Nestlé, que su país de origen es Suiza, sectores de alimentos y bebidas y su presencia importante es Brasil, México, Chile y Colombia. Iberdrola, que es española, sector de la energía renovable, presencia en México y Brasil. Total Energies,
Este país origen Francia, sector energía, petróleo y gas, presencia en Argentina, Brasil, México y Venezuela. Y Telefónica, pues que es español, también conocido de marca, es del sector telecomunicaciones y su presencia prácticamente es en varios países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, bajo la marca Movistar. Digamos que estas son las empresas relevantes que se encuentran en América Latina y somos conocedores y usuarios incluso de ellas. Ahora veamos al contrario, ¿qué empresas latinoamericanas tienen presencia en Europa? Está América Móvil, que es de origen mexicana, sector telecomunicaciones y la presencia está en Austria y Eslovaquia. Está la empresa Embraer, que es de Brasil, que es del sector aeroespacial, presencia en Francia, Portugal, Reino Unido. Está la empresa BRF, que es de brasilera también, alimentos procesados, y se encuentra en España, Reino Unido y otros países. Está la empresa Bimbo, que es una empresa mexicana, sector alimentos, panificación, y su presencia se encuentra en España, Portugal, Reino Unido. Está la empresa Petrobras de Brasil, sector energía, petróleo y gas, y su presencia en Reino Unido, Países Bajos. Está la empresa Cemes, que es mexicana, sector construcción y materiales de construcción, y su presencia es en España, Alemania, Reino Unido. Entonces, ahí podemos ver un abanico interesante de la presencia de las empresas en ambos bloques como tal. También algunas conocidas para todos, otras todavía no conocidas, seguramente por no estar presente en Colombia. Dentro de esta interrelación, el comercio marca mucho precisamente para las exportaciones e importaciones. Y cuando uno habla de balanza comercial, pues es el resultado de la suma resta de las exportaciones e importaciones y marca con mera esperanza siempre los acuerdos de cooperación. Vamos a leer rápidamente los relevantes que tenemos en este momento. He tratado de resumir algunos de los principales acuerdos que tenemos, que América Latina tiene con Europa, entre Europa y América Latina. Algunos, y quiero que tengamos en cuenta la fecha de que entró en vigor cada acuerdo, porque ahorita hacemos un comentario al respecto. Miremos, el primero, hay un acuerdo que es Mercosur. Eso está entre Unión Europea, o sea, lo hace la Unión Europea con países de Mercosur, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Cuáles son las áreas de cooperación? Comercio, inversiones, desarrollo sostenible. La fecha de entrada de vigor, aquí hay una pendiente de ratificación, porque hay un acuerdo en el año 2019 que aún está pendiente de ratificar por parte de los países miembros. El acuerdo está vigente, mas aún no está ratificada la fecha. Hay uno que se llama Acuerdo de Libre Comercio de México, que lo tiene la comunidad, el bloque europeo con México, y también está actualmente en proceso de modernización para incluir nuevas áreas como comercio digital y sostenibilidad, porque este sí tiene vigencia desde el año 2000, aunque está en proceso de actualización, año 2000, el Acuerdo Libre de México con Europa. Hay un acuerdo de asociación de Chile con la Comunidad Europea y está del año 2003. En este momento hay una modernización en curso que actualmente está haciéndose para efectos de la economía global. Y aquí en adelante todos están vigentes sin pendientes de actualización, como es el Acuerdo de Asociación de América Central entre la Comunidad Europea y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este acuerdo es vigente desde el año 2013. Hay un acuerdo libre de comercio, el que tenemos de nosotros Colombia, que es el EFTA, que lo incluyen los países de Noruega, Suiza, Islandia. Desde el año 2011 se encuentra ese acuerdo comercial. Guillermo, una pregunta. ¿No hay un acuerdo
Comunidad Europea con la CAN, o sea, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. A la fecha no hay Sí, nada parecido. vamos a ver si aparece aquí más adelante en la tabla 2. Aquí hay en la tabla 2, este es de los acuerdos vigentes entre Europa y América Latina, está el acuerdo de libre comercio de Perú con la EFTA, año 2011, está la de España con Brasil, 2003, está el acuerdo CARIFORUM, que es la Unión Europea, países del Caribe, 2008, está el acuerdo global de Argentina con la Unión Europea, 1990, y está, tal vez el que me estabas hablando, el Acuerdo de Libre Comercio de los Andes, Unión Europea, Colombia, Perú, Ecuador, año 2013. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Cuando hablaba de las fechas que tuviésemos muy claras, voy a volverme un poquito. Miremos aquí, la más antigua es Argentina con la Comunidad Europea 1990. Volvámonos. Acá hay una que hay entre México y la Comunidad Europea, que es del año 2000 y se está actualizando en este momento. Digamos que esas son las dos más de mayor antigüedad, la argentina y la mexicana con Europa. Luego le sigue en ese orden de ideas, miremos aquí adelantico, hay una de Brasil que es el año 2003 con España y viene la de México con la Comunidad Europea como tal, la de Chile con la Comunidad Europea 2003 también. Quiero referirme a estos más antiguos países que han hecho acuerdos comerciales con la Comunidad Europea o en particular países de la Comunidad Europea con países de Latinoamérica, donde se destaca Argentina, Brasil, México y Chile. Quiero que esos nombres queden ahí porque para efectos de Latinoamérica siempre hemos hablado de cuál es la competitividad y potencialidad de nuestra economía latinoamericana versus el mundo. En este caso estamos haciendo análisis con la Comunidad Europea. Dejo la relevancia de la antigüedad, de la seriedad comercial que siempre han adquirido estos países con países de Europa o con la Comunidad de Europa. Lo viví personalmente con Chile, lo viví personalmente con México y por eso doy fe de que los acuerdos siempre traen un desarrollo potencial para cualquier país. Los acuerdos de cooperación económica independiente de para cuál le favorezca más, porque siempre hay una balanza dependiendo del potencial de productos que se vean beneficiados, pues una balanza va a quedar más cargada que la otra, pero eso depende de la competitividad de cada país. Perdón. Sin embargo, es vital las cooperaciones económicas. No hay que tenerle miedo, al contrario, eso hay que fomentarlo, porque lo ratifico, lo viví con México y lo viví con Chile. El desarrollo de esos países y que esto es prácticamente tema de otro webinar y sé que muchos ya han escuchado, el desarrollo económico en Latinoamérica de Brasil, Chile, de Sudamérica, perdón, pues es notorio desde hace unos años atrás. Y hacia arriba está México, que lo viene haciendo en los últimos 5 o 6 años fuertemente, porque prácticamente ahora con los acuerdos comerciales con Estados Unidos está haciendo una gran economía comercial México, independiente de saber qué balanza sea mejor para Estados Unidos o para México. Este no es el caso aquí en este momento. Lo que estoy diciendo es lo vital que son las cooperaciones económicas y por los países que lo han tenido hace años atrás, ahí está el resultado de por qué su competitividad, llamemos así, en Latinoamérica está un poco mejor que otros países. Resalto Perú. Perú, dentro de los análisis que está, tiene un acuerdo del año 2011, que es interesante porque viene atrás junto con Colombia. Mire que el de Colombia también es del año 2011. Y ya después volveremos al tema por qué resalto Perú. Porque Colombia arrancó, digamos, de una fuerza interesante. Sin embargo, Perú en este momento se encuentra cabalgando unos resultados, yo diría que
poco más relevantes. Bueno, sigamos. Como segundo factor que impulsa el crecimiento económico, está la innovación en la tecnología en el caso de Europa. O sea, en eso se basa Europa, en su innovación y tecnología. Todos hemos hablado de la tecnología que es de Europa. También de las energías renovables. Es una lucha que se tiene en este momento por no perder esa competitividad y lo están logrando, digamos, desde el punto de vista de crecimiento con unas energías renovables y unas tecnologías sostenibles. Esos son los dos factores o los sectores con que Europa maneja sus fortalezas. Miremos en América Latina cuáles son. Tenemos una fortaleza que son los recursos naturales. Nuestros recursos naturales en América Latina sigue siendo rico en recursos como tal, y la exportación de materias primas, pues con eso es lo que nos mantiene el crecimiento económico. Y el crecimiento demográfico, llamamos que es una fortaleza porque de alguna forma eso está adicionando un impulso precisamente para lo que genera el consumo, para que se mueva el consumo, pero también especialmente para los países emergentes dentro de la región, que estén en desarrollo y que requieran personas y mano de obra precisamente para impulsar esa economía. Entonces, aquí estamos colocando sobre la mesa las fortalezas globales, no estamos particularizando, no estamos haciendo una DOFA muy particular, simplemente estos son temas generales de las fortalezas de Europa y de América Latina. Factores que impulsan el crecimiento económico de Europa: innovación y tecnología con sus energías renovables. Y en América Latina, recursos naturales con su crecimiento demográfico. Son sus fortalezas desde el punto de vista de crecimiento económico. Llegamos a uno de los temas que es candente y desde hace unos años y seguirá candente, es la tasa de inflación y el impacto como tal. En Europa como tal, en este momento, al 2024 a la fecha, tiene una inflación estabilizada aproximadamente en un 4%. Ese 4% ¿en qué impacta? Que está afectando el poder adquisitivo porque todavía es alto. Y en eso hace que en los ciudadanos europeos, precisamente, especialmente en los de países del sur de Europa, donde los salarios han crecido a un ritmo más lento que los precios. Entonces, la zona sur de Europa está siendo un poco más deficiente, llamemos así, en esa equidad entre el salario y la inflación. Nuestra América Latina está en un promedio aproximado en torno del 3 al 4% también de inflación. Este 3-4%, ¿qué impacta? En general, lo que está impactando es la desigualdad social y está erosionando los ingresos a las clases medias y bajas. En eso está impactando en América Latina ese 3-4%. Bueno, alguien me dirá, ¿usted dónde sacó eso y cómo sacó el 3 y 4%? Esto es un tema general. Vamos a ver una tabla que tenemos aquí de cuál es la inflación en este momento por zonas, por bloque. Veamos Europa. Europa como tal, el promedio está en un 4, como decíamos ahora. Es una inflación moderada tras la crisis energética, estabilizándose lentamente. Países que conforman la eurozona, por ejemplo, Alemania, que es uno de los países importantes de la eurozona, está en un promedio de 3.5. Es una inflación controlada con presiones debido a la transición energética. Alemania está sufriendo mucho el tema de la inflación por los precios de la energía. Francia, como segundo coequipero de la eurozona, está en un 3.8%. Es una inflación moderada, se considera, impulsada por los costos de la energía también y alimentos. Tuve la experiencia de estar un tiempo en Alemania, en este momento hace unos meses, y les puedo corroborar, a diferencia de Francia, que definitivamente los alimentos está muy bien controlado en Alemania, los precios estables. Tengo experiencia de información de precios de hace 2-3 años atrás, de la canasta familiar, y prácticamente está quieta. Entonces se puede decir que eso lo tiene muy bien controlado la inflación en la canasta de alimentos. España tiene un 4.2% de inflación, la más alta de la zona. Está afectado por el alza en precios de vivienda y también la energía. Italia
muy similar a España, con un poquito menor, pero 4.1, una inflación impulsada por el aumento en costos de producción. Italia es un país que tiene una infraestructura tecnológica interesante de valor agregado en muchos equipos, máquinas, tecnología, así como es Alemania, pero diría que Italia tiene un perfil, un goodwill interesante que hace que en este momento tengan problemas porque esos costos de esa tecnología está siendo impactada por la energía y pues están perdiendo competitividad. Y el Reino Unido, pues, a pesar de que ya no es parte de la Comunidad Europea, pero sí es parte de Europa, la tasa de inflación pues, es la más alta en este momento, está en un 5%, y precisamente por las presiones del post-Brexit, el Brexit que tuvieron, y alza de costos de las importaciones y escasez también incluso muchas veces de algunos elementos que hace que oferta-demanda, la inflación suba. Este es el cuadro general para que estemos contextualizados dónde salió ese 4% promedio de Europa con los países relevantes que la conforman. Ahora miremos lo mismo para América Latina. Tenemos una Argentina que está en un promedio de un 90%, una hiperinflación continua, reflejo de una profunda crisis económica y política. Sabemos que esto puede haber sido más alto hace unos meses atrás, superaba el 100, pero digamos que hay un ejercicio que está haciendo Argentina de sacrificio precisamente económico para poder controlar esa inflación, esa hiperinflación. Brasil tiene un 6%, una inflación moderada, controlada por políticas monetarias rigurosas. Digamos que está haciendo un ejercicio interesante en políticas como tal. México van a ver que es de los países más juiciosos en la inflación. Aquí en Latinoamérica tiene un 4.5. Es una inflación baja, está controlada. Todavía no han llegado a su meta del 3, aunque con presiones de alimentos y energía. Chile, 3.5, considerando que está haciendo la tarea. Es una de las tasas más bajas de la región con políticas fiscales sólidas. Chile es un ejemplo y siempre lo ha sido en Latinoamérica como un ejemplo de buenas costumbres económicas. Y eso aquí lo están demostrando una vez más. Colombia está casi en un 6.9%, una inflación influenciada por la devaluación, nos ha tocado duro con la inflación del peso y los altos costos de importación. Colombia se afecta mucho por las materias primas y las importaciones que tenemos. De hecho, la balanza comercial nuestra es negativa. Nosotros importamos más de lo que exportamos. Venezuela, bueno, como dato, se tiene un valor de 350%, aunque todavía eso es un dato que todavía no se tiene una confianza, pero se trajo un valor encontrado. Precisamente dice que se habla sobre una hiperinflación severa causada por una crisis económica prolongada. Ya sabemos todos al respecto. Perú también está haciendo la tarea, un 3.7% de inflación, una estabilidad relativa con una política monetaria eficiente. Perú es de los países también junto con Chile de aplaudir. Están haciendo un buen trabajo económico con respecto a la economía y precisamente con los precios. Uruguay, 7.5, moderada, yo diría que moderada tirando alta, con esfuerzos para mantener la estabilidad a través de políticas fiscales. Ecuador también es de aplaudir, es una inflación controlada gracias a la dolarización y control fiscal. Hay que decir que esa es una de las ventajas de tener el dólar, ¿no? Y si los expertos, porque no lo soy, los expertos les escuchan diciendo, y eso que es alta porque siendo dolarizada no debería tener esa inflación tan alta. Sin embargo, se considera moderada, controlada. Bolivia está con un 4.2%, moderada, con presiones inflacionarias debido al entorno económico global. Bolivia es como si le estuviera lloviendo de los países de al lado y se logra sostener también. Y es de aplaudir que no viene al tema del webinar de hoy, pero los invito a que miren a Bolivia. Bolivia está trabajando económicamente en tecnología, increíble, con sus minerales, está dándole valor agregado a los minerales
y está haciendo unos trabajos con silencio, llamemos un perfil bajo, pero es interesante el trabajo que está haciendo Bolivia en ese aspecto. Esta es la tabla que nos resume cómo está el promedio de América Latina con sus comentarios. El desempleo y el mercado laboral. Europa, eso es otro de los causales que nosotros queremos analizar. La tasa de desempleo aproximadamente Europa está alrededor de un 6.5%. Y sin embargo, el desempleo juvenil es el que más se destaca, sigue siendo un desafío interesante. Hay bastante desempleo en la zona europea con respecto a la parte juvenil. Los jóvenes están yendo de Europa. Interesante análisis. Bueno, América Latina, tasa de desempleo. La tasa de desempleo en América Latina se estima aproximadamente en 9%. Digamos que aquí estamos mayor que Europa en tasa de desempleo y lo que más es relevante en la zona latinoamericana es la informalidad. Sigue siendo un problema estructural de la zona que no permita bajar esos rangos de desempleo, ¿no? Como tal. Miremos esta tabla que los números nos ubican un poco mejor que la lectura. Este es el desempleo y el mercado laboral que hay por ejemplo, en Costa Rica, hablando de América Latina, está en el 12.2%. Es una de las tasas más altas de la región. Colombia, 11.2%, es una tasa alta de desempleo similar a la de Costa Rica. Está Guatemala con el 3.3%, digamos que es de las más bajas, es una de la región, y junto con México, pues es una tasa de desempleo baja comparada con otros países de la región. Y si juntamos esta variable de desempleo de México, que está baja, con su inflación que está baja, pues uno diría que ese país tiene una zona de confort más tranquila que aquellos países que tienen desempleo alto e inflación alta. O sea que ahí debe haber un mayor problema en esos países, que nos incluya a nosotros, Colombia. Miremos Europa, España. España está a reventar con su desempleo, 12.8%, es una de las más altas de la región. Alemania, el 3%, es una de las más bajas, y eso que uno escucha, que necesitan más gente para contratar porque lo que hay es oferta de trabajo, pero no hay gente. Y por eso ahí se ve el número tan bajo del 3%. En Francia tiene el 7.4%, una tasa de desempleo moderada en comparación con otros países europeos. Yo lo diría que es alta. Bueno, y Italia, que está con el 9.8, esta alta tasa de desempleo, pues yo diría que junto con Francia, Italia, hablando del análisis tecnológico que les comentaba, porque ellos tienen mano de obra calificada y tienen una tecnología para productos de valor agregado, yo consideraría que es preocupante que esté alta el desempleo, que pareciera que no necesitaran esos sectores la mano de obra, o no hay mano de obra competente para esos sectores tecnológicos en estos países de Francia y en especial Italia. Bueno, vamos a entrar a un análisis que, si bien no es del Gobinar, porque les recuerdo que tanto Estados Unidos como Asia no tienen nada que ver con nuestro análisis latinoamericano de Europa. Desafortunadamente, el choque de buques entre estos dos bloques sí afecta a los bloques que estamos analizando. ¿Por qué? Porque en Europa, por ejemplo, todas las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China terminan ellos también afectados, precisamente porque como el mercado, el sector del negocio europeo es la automoción y la agricultura, pues mientras Estados Unidos y China están en esa coge-coge desde el punto de vista comercial, de las barreras arancelarias, todo eso, pues de alguna forma Europa también se siente impactado porque son clientes también de ellos. Entonces eso tiene una relevancia precisamente en poder llegar con los productos mientras Estados Unidos y China no resuelven su problema comercial. Por eso es que Europa está buscando con alta relevancia cadenas de suministro diferentes y clientes diferentes. Por eso se mira a África, por eso se mira la India, por eso se mira también Suramérica, porque están buscando tanto proveeduría nueva como clientes nuevos.
América Latina, nuestro tema en América Latina nos impacta en las guerras comerciales precisamente más, mucho más, porque todos sabemos que dependemos de esa comunidad de Estados Unidos y de Asia. Entonces, de acuerdo a esos cambios comerciales y esas barreras arancelarias, pues se ven afectados especialmente en la economía dependiente del sector agrícola y minerales. Salvo en la guerra, cuando empezó la guerra con Ucrania, se despertó en América Latina, en Sudamérica en especial, un auge por las exportaciones agrícolas. Sigue siendo, sin embargo, hay que recordar que así, con guerra de Ucrania o no, siempre las exportaciones latinoamericanas agrícolas hacia Europa ha sido importante. Dentro de las destacar está el maíz, por ejemplo, está el café, está los mismos productos del azúcar. Son productos que llegan muy bien a Europa y mientras sucedieron esas situaciones de guerra que afectaban insumos para la parte agroindustrial, pues América Latina se ve afectado, llamemos así, por la producción competitiva y poder llegar a esos países. Tanto así que a América Latina también tiene la necesidad de buscar también nuevos proveedores y nuevos clientes. Por eso se mira ahora mucho más a Estados Unidos, más. Estados Unidos es nuestro cliente importante, pero ahora se mira más a Estados Unidos, se mira a México. Esto es un tema que quiero dejarlo aquí dentro del webinar, un aporte para todos, para mis amigos y para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Un tema de experiencia de vida, que lo he vivido y eso no ha dejado de ser. Mi perfil comercial, que tuvo la oportunidad de practicar mucho trabajo entre México y Colombia y México, Estados Unidos, me permite decir el siguiente razonamiento. Colombia le favorece mucho y Sudamérica, pero hablo especialmente por Colombia. A Colombia le favorece mucho que México lo mantenga entretenido Estados Unidos. Mientras Estados Unidos contrate a México, toda esa capacidad productiva para que México se lo entregue a Estados Unidos, eso quiere decir que México se desabastece y mira hacia Sudamérica, hacia Colombia para comprar lo que falta. Es decir, se desabastece México para poder entregarle a Estados Unidos y a nosotros nos favorece porque ese desabastecimiento hace que nosotros podamos ser proveedores naturales de México. Eso siempre ha sido en todas las situaciones. Hace más de 20 años que vengo siguiendo estos países, los estoy viviendo y eso no ha dejado de cambiar. Más ahora cuando Estados Unidos se ha vuelto con la tercerización con Estados Unidos, con México, se ha vuelto un partner más cercano, el nearshoring ha tomado fuerza, ahora es compañero de barrio y prácticamente lo pone a full trabajo a México, haciendo que se baje los niveles de suministro para el propio México. Entonces ahí es donde entra Colombia y Sudamérica para venderle a México. Eso es un tip para las estrategias DOFA de los empresarios que nos están escuchando. Bueno, viene el análisis de exportaciones e importaciones. Europa, las exportaciones, ya le habíamos dicho al principio, se concentran en maquinaria, productos de valor agregado, productos químicos. La dependencia de las importaciones de energía, especialmente de gas y petróleo, sigue siendo un reto estratégico para Europa. Esa gran sorpresa de la guerra cuando Rusia con Ucrania y entonces se destapó el tema de la dependencia del gas de Europa dependiendo del gas ruso, prendió las alarmas y hoy están buscando proveedores precisamente de gas y petróleo. América Latina, la región exporta principalmente productos agrícolas, ya le habíamos dicho, petróleo y minerales, y la importación clave incluye maquinaria, por lo que nos llega de Europa, productos químicos y bienes de consumo. Problemas estructurales que nos afectan al crecimiento. En Europa, la desigualdad regional. Pues Europa es fuerte, pero allá hay una Europa del norte y una Europa del sur, llamemos así. Entonces, las diferencias económicas entre el norte y el sur sí, sigue siendo un problema estructural que afecta precisamente la cohesión económica de la región. La deuda pública, pues junto como el mundo, tienen un altos niveles de deuda pública en algunos países de la eurozona, algunos, no todos. Y eso dificulta precisamente la respuesta a futuras crisis económicas.
América Latina, ¿qué tenemos nosotros? La desigualdad social, la profunda desigualdad social y la falta de acceso a servicios básicos sigue siendo un obstáculo importante para el crecimiento de la región, y el tema de la corrupción. Eso, pues, desafortunadamente toma fuerza cada vez y eso nos genera problemas estructurales para poder crecer. Y finalmente entramos a los efectos de las reformas que están haciendo los bloques, tanto desde el punto de vista económico y social. Europa no está diferente a América Latina. En este caso, las reformas laborales y fiscales están trabajando. Francia y España son las más fuertes que están trabajando en esas reformas, y pues de alguna forma hay unos efectos positivos en la estabilidad económica, aunque esa implementación de algunas medidas ha generado protestas sociales. Y esto se ve mucho en las noticias. Francia y España muy generando todos esos digamos, situaciones sociales. Sin embargo, yo diría que no es tan fuerte como lo tiene controlado países como Alemania, que digamos que ha hecho la tarea y de alguna forma socialmente lo tiene controlado. La transición energética sí es un efecto de la reforma. Precisamente las políticas dirigidas a la transición energética han impulsado el crecimiento de sectores verdes, pero también han generado incertidumbre en las industrias tradicionales. Mientras se vuelve a escala los sectores verdes por ahora, entonces la industria tradicional está pasando problemas. América Latina tiene las reformas tributarias. Países como Colombia y Brasil han tenido un impacto mixto, generando recaudaciones fiscales, pero enfrentando resistencia social por la repercepción de la injusticia en la distribución de la carga tributaria. Y las reformas políticas, pues esos intentos de reformas políticas en varios países de América Latina han buscado mejorar la gobernabilidad, pero la polarización y la inestabilidad política siguen siendo desafíos importantes en el bloque América Latina. Conclusiones, en resumen, tanto en Europa como en América Latina enfrentan desafíos significativos en su camino hacia un crecimiento económico sostenible y equilibrado. Mientras Europa se centra en la innovación, la sostenibilidad y la cohesión regional, América Latina lucha con problemas estructurales como la desigualdad y la corrupción. A pesar de estas diferencias, ambas regiones están interconectadas a través del comercio y la inversión, y las políticas implementadas hoy definirán sus perspectivas futuras. El éxito en la superación de estos desafíos dependerá de la capacidad de cada región para adaptarse a las cambiantes condiciones globales, impulsar reformas efectivas y fomentar un crecimiento inclusive y sostenible de forma estratégica. Aquí dejo como una imagen de cómo se está construyendo el bloque de América Latina con el bloque europeo. Es una escala que está intercomunicada con varios sectores de la economía, de la innovación y tecnología social. Hay de todo un poco. Y siempre me gusta dejar esta diapositiva porque de la economía de un país o sector dependemos. La inversión, gasto público, consumo y las exportaciones. Y dependiendo de cómo están los motores, todos para arriba, pues ayudan, o otros no ayudan como tal. Y esta es la diapositiva final que siempre dejamos para efectos de los empresarios que les guste manejar. Yo hago una pregunta. ¿Algunos recuerdan para qué la estrategia, la DOFA de una estrategia de una empresa? Pues nosotros llamamos estrategia país. Hay que revisar las oportunidades, los sectores que tenemos en esas oportunidades. ¿Qué impacto tienen las estrategias que nosotros saquemos dentro de esas oportunidades? Porque ese análisis lo tenemos que hacer todos los empresarios y personas que estamos en nuestros países construyendo, porque eso nos invita precisamente a nosotros conocer realmente cuáles son las estrategias
para poder continuar con un país decreciente. La comida rápida es un lujo y hasta restaurantes como McDonald's han salido perjudicados. Por primera vez en 4 años, las ventas globales de McDonald's cayeron un 0,7%. Todo porque antes esta comida era más accesible, pero ahora es mucho más costosa y las personas están eligiendo opciones más baratas. El presidente y director ejecutivo de McDonald's dijo que la principal razón de esta caída es el aumento en los precios, pero que esta medida se tomó porque tanto el papel, los alimentos y la mano de obra aumentaron un 40%. Sin embargo, la empresa aseguró que están buscando soluciones para levantarse de esta caída, como ofertas de comida y nuevas opciones en el menú. McDonald's no es el único restaurante que está presentando caídas en las ventas. Recientemente, una encuesta realizada por LendingTree reveló que el 78% de los estadounidenses consideran la comida rápida como un lujo. Por esta razón, los clientes de este segmento bajaron un 2% en el primer semestre de este año. ¿Crees que la comida rápida está muy cara? Bueno, ese será tema de nuestro próximo webinar. La verdad es que está muy interesante el tema de la inflación. Sigue siendo desde hace unos años atrás y consideramos que va a seguir siendo unos 2 años más como noticia, de la cual tenemos que estar todos de alguna forma muy cuidadosos y por eso invitaremos a la próximo webinar. El éxito en superar estos desafíos dependerá de la capacidad de cada región para adaptarse a las condiciones globales cambiantes, implementar reformas efectivas, mejorar la productividad y promover un crecimiento inclusivo y sostenible. Muchas gracias. Esta es la presentación que tenemos precisamente en el día de hoy. Perfecto, bueno, muchísimas gracias para todos. En principio queremos invitarles a nuestros próximos webinars, en especial los de Gal Coach. Queremos hacer una revisión rápida. Tenemos, por ejemplo, para el próximo 22 de agosto, tenemos uno de equipos New Lead, septiembre 2, equipos de Valtorta, septiembre 4, iluminación fotovoltaica, y tenemos muchos otros, pero para los temas de Gal Coach específicamente es octubre 17, productividad, estrategia y remedio, oportunidades a la vista. El próximo 6 de noviembre, inteligencia humana versus inteligencia artificial, oportunidades y retos. Y el noviembre 28, si estás de acuerdo, inflación mundial. Todo este tipo de temas son supremamente importantes y recordamos tener en cuenta algunas cosas. Resumiendo, pues toda la presentación ha sido magistral, ha permitido comparar algo que normalmente no comparamos, que es la economía de América Latina con la de Europa. Normalmente nuestro norte siempre está basado en la economía norteamericana y ahora la competencia entre la economía norteamericana y China como individuales o como efecto de bloques. Pero este análisis es supremamente valioso y le agradecemos a los empresarios y a las personas en general revisar lo que está ocurriendo, evaluar y muchas veces también hacer esta análisis como la profundidad que lo ha hecho el ingeniero Guillermo, porque esos datos no están fácilmente ubicables. Hay que analizarlos, hay que encontrar todas las relaciones y realmente, si bien no es con Estados Unidos y China, con Europa tenemos un potencial de crecimiento para nuestros productos que son, pues, diciéndolo de una manera muy respetuosa, un poco incipientes, no demasiado elaborados, no centrados totalmente en tecnología, y es algo que debemos superar en el mediano plazo. Preocupaciones. Este tema que nos preguntan por acá es, bueno, si estamos cambiando nuestra matriz energética y nos parece terrible el tema del carbón, el petróleo y el gas, ¿cómo vamos a mantener nuestros ingresos y nuestra balanza, específicamente en Colombia y en la región, si eliminamos estos ítems que ya veíamos que tienen un porcentaje hasta el 25%? ¿Qué nos, qué nos recomienda, ingeniero Guillermo? Giovanni, desde el punto de vista estratégico como empresa, siempre miremos las cosas. Para no hablar de una temática de deseo. Estratégicamente, esos cambios se requieren por todos los otros impactos que se van a venir. Sin embargo, todo lo que no se planee y se haga sin planear, sino que solamente se dictamine una norma y se aplique no teniendo las condiciones, va a traer problemas muy delicados para la economía de los países. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer la DOFA estratégicamente
para pensar cómo poder mutar, cambiar a esas opciones más ricas, menos impactantes, más productivas, pero de una forma progresiva. Y así se logran las metas, duele crecer, porque es que en ese cambio las empresas tienen que acomodarse, los sectores tienen que acomodarse, llámese tecnológicamente o simplemente la academia de la capacitación. Si vamos a aplicar energías verdes ahora, no teniéndolas, es decir, si a mí me dicen que ya no puedo andar en un auto de combustión y tengo que andar con un auto de energía verde, ¿dónde está el auto de energía verde que sea asequible para mi compra y poderlo vender para que el precio no sea alto y la inflación no sea alta? O sea, sí, el destino va a ser chévere, va a ser bonito, impactante inclusive. Sin embargo, eso hay que hacerlo prolongado, de alguna forma planeada. Yo diría, vuelvo y reitero, el conocimiento kantiano que tenemos nos invita siempre a recomendarle a los empresarios y a todos nosotros, los que trabajamos precisamente porque todo se dé, a planear y planeado seguramente se llega al objetivo con beneficios. Perfecto. Sobre esa parte quería comentar. De entrada tenemos un problema en el tema energético que está centrado en dónde están las estaciones de carga, dónde tenemos la energía suficiente para poder dar suministro rápido y eficiente en 15 minutos en vez de 4 horas a los millones de vehículos que tenemos actualmente. ¿Y cómo hacemos ese cambio cuando no tenemos fábricas de automóviles específicamente en nuestro caso? Ahora tenemos solo el caso de Sofasa, pero sería importante tener esa cooperación con Europa, digamos, lo voy a decir de una manera muy sencilla, sacarle jugo a esa relación con Europa, poder participar tecnológicamente con nuestras universidades, con nuestros empresarios de este tren que nos está dejando, que es el tren de los autos eléctricos, de la automoción, de los vehículos, que no consiste solo en comprar unas marcas muy conocidas, ni tampoco entregarnos de brazos abiertos a los productos chinos, que pueden ser más económicos y más baratos y más disponibles a la fecha, sino hacer algún tipo de generación propia. No me refiero a inventar la rueda, pero sí a treparnos al tren antes de que nos deje y quedemos simplemente como unos distribuidores y como unos estaciones de almacenamiento y de compra. Yo creería que eso es importante que nuestros empresarios, nuestros directivos y nuestro gobierno tengan presente ese tipo de cosas, que esos cambios hay que implementarlos. También llamaría a una contingencia para que realmente se planifique, como dices tú, el tema energético, el tema del petróleo, el tema del gas, el suministro del gas y adicionalmente el adecuado uso de nuestros recursos naturales para que realmente podamos generar productos de valor agregado. Yo veo el caso de Suiza, es maravilloso, con Nestlé, pero pregunto, ¿hasta qué punto debiéramos importar café? ¿Debiéramos importar chocolate? ¿No sería mejor tener algún tipo de desarrollo en una empresa liviana? Porque no son empresas de pesadas, no son de acero, no son de aluminio, no son de semiconductores, ni aviones, ni nada de esas cosas que yo, desde mi humilde punto de vista, pensaría que debiéramos estar haciendo, sino tener algún tipo de aprovechamiento. Uno de los casos, por lo menos, es el aguacate. Pues sigamos sacándole provecho a todo esto, sigamos avanzando en todo este tipo de productos agroindustriales, pero llevémoslos a un producto terminado, porque la sola materia prima nos va a condenar a depender de los precios y a depender de las oportunidades y el mercado que es tan variante. Entonces, ¿qué opinas? Y ya paso a presentar unos retos más que para solucionar en este webinar, porque son demasiados. ¿Te parece? Correcto, Giovanni. Sí. Yo te puedo decir que hay un ejemplo muy particular, me llamó la atención. En Europa, en un anaquel de un supermercado, vi aceite de palta. Ojo, aceite de palta. Muy diferente al aceite de oliva. Sin embargo, vi el aceite de palta, un precio interesante, una buena cantidad,
y revisé quién lo fabrica y pues de la región de Europa viene de África. Yo dije rápidamente, también como tú dices, mi humilde opinión, puede ser que por desconocimiento sea grosero lo que voy a decir, pero venga, y nosotros no somos capaces de producir aceite de palta en vez de exportar la palta o el aguacate, pues porque pues transportar toneladas de aguacate a un contenedor, que ahora que están más caros los contenedores, y vender la caja de aceite compactada que pesa menos, bueno, el volumen más, pero con mayor peso, mayor densidad. Europa, los europeos consumen aceite de palta como si fuera la salubridad, y seguramente salud, es de salud, pero lo consumen a montones porque eso es salud. Mientras que vas a conseguir en los supermercados un aguacate, una palta, lo consigues, pero muy escaso y a unos costos muy altos. Entonces dejan de consumirlo por el costo también, porque en Europa también se preocupan por el precio. Tampoco es que porque tienen un PIB per cápita mayor, entonces gastan, ¿no? También son ahorrativos. Entonces, ¿por qué lo que tú dices? Porque no podemos tomar ese diferencial y colocar tecnologías. Mientras instalemos también los molinos de viento aquí en Barranquilla, en la costa, que los aplaudo porque eso también es necesario, pues también una tecnología para hacer aceite de palta, pues creería yo que debe ser una infraestructura menor. Entonces, de pronto también a nosotros nos falta un poco más también de investigar y a que el empresario sea más osado en el temor de decir, venga, exportemos algo que haya que procesar más, me cuesta un poquito más fabricarlo, pero el mercado lo hay y no se preocupen. Siempre le he dicho yo a mis amigos empresarios, no se preocupen si usted sabe hacer algo bien y que sabe que el mercado lo va a comprar. Lo que pasa es que muchos le dicen, no, no, pues es que yo no sé a dónde venderlo. Para eso está, para eso estamos otras empresas, para poder ubicar quién puede comprar. Pero mercado de productos de valor agregado y en el sector agroindustrial, bendiciones, eso es lo que hay bastante. Bueno, perfecto. Yo mencionaría también el aceite de coco como otra opción, que normalmente aquí es escaso, es costoso, pero tenemos la materia prima. Nos falta ese juicio de industrializar nuestros productos. Y, o sea, en general quiero hacer un resumen de un minuto. Muchas gracias, ingeniero Guillermo. Has podido expresar de una manera muy interesante ese tipo de cosas que deben saber los empresarios, que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, yo quedo sorprendido si se firmó en 2011, 2013, debíamos estar sinceramente centrados, o sea, mirar la matriz insumo-producto. ¿Qué necesita Europa? ¿Qué necesita? No solo este aceite, ¿qué otro tipo de productos? ¿Qué otro tipo de materiales intermedios? ¿Qué tipo de, inclusive materiales de construcción que puedan fabricarse con nuestra cascarilla de arroz, con el coco, con un montón de cosas? O sea, prefabricados. Hay un montón de cosas que pudieran ser parte de nuestro desarrollo y de nuestra exportación a Europa. Y obviamente también la otra sugerencia es apropiar ese conocimiento. Si vamos a comprar aviones, pues que nos den la orientación de cómo fabricarlos. Si vamos a tener que cambiar 10 millones de autos, pues ponte la fábrica y explíquenos y pónganos la tecnología. Fabriquemos las baterías de litio, hagamos las cosas. De pronto dicen, no, pues, pero es que no tenemos nada. Entonces, lo que tengamos va a ser parte de nuestro conocimiento. Lo que hablaba de Siemens. Es increíble que no tengamos una fábrica de motores acá puesta para todos los motores que necesita nuestro país. Todo hay que importarlo, todo hay que traerlo. Y al final, no conviene a Europa, no conviene a Colombia o a Latinoamérica, al final conviene a Brasil o a otros fabricantes a través de otras multinacionales. Entonces, es una cuestión pensar que ese TLC, si lo revisamos, podemos sacarle jugo y encontrar muchas oportunidades de negocio que hoy no vemos, porque no las tenemos consideradas. Eso va a implicar obviamente un cambio, una reconversión industrial, una capacitación, una formación de personas, pero igual, ahí vienen los retos. Y esos retos yo le agradezco a usted y a las industrias y a todos los empresarios que hoy están preocupados o tranquilos para que planifiquen, tengan ese DOFA, esas contingencias debidamente implementadas. Les cito nomás, para un posterior webinar en 1 o 2 años,
donde vamos a ver qué pasó. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí el análisis está muy bien, pero nos están cambiando la silla, nos están moviendo el escenario. Y en esa situación, cuando nuestra gente reaccione a lo que tú propones, él, va a haber un desfase. Y en ese desfase es posible que haya mucho sufrimiento y dolor porque no se va a poder competir. Entonces, mira lo que te menciono. Las CBDC, las monedas digitales. Entiendo que para el próximo año vamos a tener las monedas digitales, el euro digital y el dólar digital. Y obviamente de otros países. El efecto de los BRICS, que menciona los BRICS Pay como pago en monedas BRICS. Si un país no paga en dólares, pues ¿qué va a pasar con nuestra economía, señor? Sí, te escucho. Sí, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Nuestra economía depende normalmente de los negocios en dólares. ¿Estamos preparados para negociar en yuanes o en otras monedas? Es algo bien complicado. La inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial que menciona el señor Ray Dalio y otros apóstoles de un poquito de la catástrofe, nos mencionan que entre el 40 y el 60% de los empleos van a ser modificados o reemplazados por la inteligencia artificial. Hombre, todas las, todas las empresas con sus grupos de relaciones humanas, de formación, de generación, debieran estar activando un plan, pero de inmediato. Oiga, me va a quedar sin gente, la gente que tengo no va a estar preparada y van a llegar robots para hacer todas las cosas que hace nuestra gente. Y si no estamos tecnificados, el reemplazo va a ser muy, muy doloroso. Lo otro, mira, el alcance global del dólar. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Nos quedamos con el dólar? ¿Aplicamos canasta de monedas? El tema de las energías alternativas. ¿Nos vamos a ir por energías alternativas o vamos a combinar inteligentemente petróleo, gas, eh, energías eólica, paneles fotovoltaicos, biomasa y todo lo demás? Es una reflexión bien complicada para la región, pero específicamente para nuestro país. El tema del euro. Si el euro pierde trascendencia, nuestros amigos europeos nos van a vender en euros o vamos a tener que trabajar con dólares o monedas BRICS, o van a recibirnos pesos colombianos y pesos y sucres y guaraníes y un montón de cosas. Eso va a crear un despelote. Lo otro es ese tipo de conflictos que han venido presentándose a nivel regional y a nivel mundial. ¿Hasta qué punto nosotros nos vamos a ver afectados? Obviamente, si hay una conflagración mayor, nuestros vendedores, nuestros clientes van a estar en una economía de guerra. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con la migración que puede surgir hacia nuestra región? Por ahora, lo que vemos es eso que mencionas tú, la tasa demográfica es favorable. Vemos que en Europa hay una tasa de natalidad supremamente baja, que está obligando a que la migración, especialmente de África, de Turquía, de Asia, sea una obligación para surtir esos cupos laborales, pero está trayendo un cambio de costumbres y un choque de distintas culturas. Entonces, nosotros estamos preparados también para recibir ese tipo de cambio cultural, este choque cultural. Esa es una inquietud sería hacia el futuro. Y en definitiva, ¿el mundo va a quedar en bloques o no? ¿Vamos a quedar en un bloque o vamos a quedar independientes? ¿El bloque por dónde va a trazar la línea de una guerra económica fría? Ojalá fría, Dios quiera que fría. Y definitivamente el tema analizar que yo agradezco considerar para el futuro, la locomotora alemana. Esa locomotora que nos dicen que se está quedando sin vagones. Los vagones están funcionando bien, vamos a arreglar esa economía alemana, vamos a comerciar más con Alemania, o esa locomotora se está apagando. Esos son unos pequeños temas que esperamos hacia el futuro ver y que obviamente nos van a afectar a todos más de lo que nos está afectando todo esto ya. Muchas gracias. A mí siempre me ha encantado el análisis que hace Giovanni, me encantan ese análisis. Me acabas de hacer toda una estructura que la quiero resumir así. Arrancas hablando precisamente, pongámosle términos del offshoring.
pongamos de ejemplo a México. México hace unos 20 años siempre se habló que era la parte de atrás de México, de Estados Unidos, llamémoslo así. Pero el offshoring lo que acercó a hoy en día es el nearshoring, donde ellos se fueron capacitando y cada vez ya el mexicano no iba a los Estados Unidos porque la mano de obra no era calificada. Ahora resulta que los mexicanos saben, conocen de tecnología, tienen competencia y entonces ya Estados Unidos dijo, bueno, ya aprendieron y por eso el nearshoring, o sea, ya después de varios años ya no tienen que irse los mexicanos a México, los mexicanos a Estados Unidos, sino que Estados Unidos dice, no, tranquilo, quejen allá, yo les pongo a trabajar y todos estamos trabajando como si esto fuera igual. Eso ha ayudado mucho en el tema de la mano de obra y en el conocimiento precisamente para nuestras personas de Latinoamérica. Llegas a la moneda digital, euros, BRICS, pesos, eso es un tema que, ojo, que vamos a tener que tener un cuidado y esto no es para que nos paniquemos. Cuando haya ese cambio dentro de un año, haga de cuenta que va a haber una devaluación de todas las monedas. El paso de la moneda del peso o el euro a la digital va a tener una trascendencia de pérdida de costo de dinero. No lo quiero decir cuánto, lo hay. O sea, todos los empresarios tenemos que tener en cuenta y explicarles que tienen que tener una franja dentro de, o por decir algo, hoy tienen un dinero en dólares y al otro día cuando pase a moneda digital van a tener X menos porcentaje de dinero en moneda digital. Porque eso va a costar. ¿Eso por qué? Porque eso precisamente lo va a buscar todos los recursos renovables que estamos teniendo ahora que tienen que ver. Es decir, si las fuerzas de recursos renovables requieren moneda digital precisamente para los cambios que van a haber para poder comercializar, todo eso va a tener un cambio. Y adivina quién va a recoger todo eso. Tú lo dijiste, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a tomar todo eso que estamos hablando y lo va a amarrar, por eso nacieron los blockchains, los bloques de información para poder conformar toda una estructura. Y a eso le amarramos los conflictos que tú mismo lo citas, todos los conflictos y guerras que hay. ¿Por qué los conflictos y guerras? Porque todos se están acomodando, las fuerzas mundiales económicas están acomodando cómo va a quedar el negocio. Y por eso pasan estas guerras que están pasando, sean comerciales o sean geopolíticas, porque el ser humano debe acomodarse a puertas de algo que ya llegó. Eso no es que estamos hablando que va a pasar dentro de 10 años, no. La noticia, entre comillas, para el que piensa que esto va a pasar dentro de 10 años, la noticia maluca, es decir, eso está ya dándose y llegó. Así que hay que alistarnos, tenemos que aprender, tenemos que informarnos, tenemos que conocer, consultar y hacerle, no le tengamos miedo, tenemos que enfrentar, porque todas esas acomodaciones comerciales precisamente son las que van a decir cuántos bloques quedan, todo eso. Pero eso seguramente va a ser parte de, como bien tú lo dices, dentro de 2 años o 1 año que veamos cómo van a quedar esas fuerzas, pero prácticamente ya están pintando los bloques, cómo van a ser. Es la nueva economía actual, la que entró después de pandemia, pues por decir algo así, después de pandemia se está estabilizando una entalpía que está desordenada, hay una energía desordenadas en el mundo, se están acomodando y todavía no se acaba de acomodar. Se van a acomodar y tenemos que estar ahí, leyendo, aprendiendo. Eso se llama actualizarse, y así no nos van a tomar por sorpresa. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Ingeniero Guillermo, muchísimas gracias por toda su interpretación de todos estos resultados, de todos estos análisis económicos que en principio son un poco densos, pero los has podido bajar para hacerlos más entendibles. Y la otra recomendación, lo que tú dices, hay que leer, hay que estudiar, hay que revisar. No mires un solo medio, mira muchos medios. Y también el espacio para estos medios alternativos, como este que manejamos nosotros, aunque es pequeño, pero que permite también encontrar otras voces, otros caminos. Nadie tiene la verdad revelada, a no ser que él mismo la haga. Pero como nosotros debemos participar como seres humanos, no es un dogma de fe, no es algo que ya está impuesto, sino es algo que va a transcurrir y que va a cambiar en la medida del tiempo y en la medida de nuestras capacidades y posibilidades. Pues la invitación es esta: continúen aquí, los esperamos el próximo 17 para el próximo webinar con Gal Koch,
Los esperamos en nuestras plataformas de Visiri para los webinars que estamos haciendo prácticamente cada 15 días. Y a todos, muchísimas gracias. Lección aprendida, prepararse, no tener miedo y estar listos para el cambio. Gracias a todos. Gracias a todos. Buena tarde. Nos Hasta vemos. luego. Gracias. Hasta luego.